Pues mira, les decía que vamos a jugar este juego, el Raji. Bueno, pues este juego se llama Raji Ancient Epic, que podríamos decir que significa algo así como la epopeya antigua o una epopeya antigua. Raji es el nombre de alguna persona, ¿no? Entonces está interesante este juego porque tiene algunas cosas que nos pueden ser interesantes para platicar sobre historia y videojuegos como lo hacemos normalmente los jueves. Este juego originalmente salió solamente para Nintendo Switch de forma exclusiva en 2020, entonces relativamente reciente. Y fue desarrollado por una desarrolladora, valga la redundancia, llamada Nodding Heads Games, que es una desarrolladora completamente hindú. Eso es interesante. Bueno, no hindú, India. Un hindú es el creyente del hinduismo, ¿no? Un indio es el que vive en India, es el gentilicio del India, ¿no? Es como decir mexicano. Información que cura. Entonces, en este caso, es una desarrolladora completamente india. Y este es su primer videojuego, además de todo, ¿no? Con lo cual lo hace bastante interesante. Y es un juego de, pues, muy buena calidad. De hecho, este tipo de juegos con este tipo de vista isométrica, si es esta vista desde arriba o este tipo de visiones en 2D, como la que vimos en el juego de Trek to Yomi, me parecen muy buenos para contar historias, ¿no? Y creo que es el formato que han agarrado muchos creadores, muchas desarrolladoras, para justamente contar historias de este estilo, ¿no? De hecho, si algún día efectivamente yo consigo hacer mi videojuego, o mi empresa de videojuegos, o mi desarrolladora, o que alguien me patrocine, me gustaría que tuviera este aspecto, ¿no? Porque además de todo permite mucho el ver el paisaje, se puede disfrutar todo ello, y el personaje, aunque es importante, más bien queda como sometido al gran paisaje, y me gusta mucho esa filosofía. Además de que eso queda muy bien para lo que es esta como filosofía asiática, que es lo que vamos a estar platicando el día de hoy con estos hinduistas. Has flipado, ¿eh? Y bueno, pues este juego entonces es el primero de este pequeño desarrollador, este desarrollador hindú, lo cual lo hace muy interesante. Es una incursión interesante del hinduismo hacia un tipo de videojuego pues más complejo como podría ser este. Ese juego entonces está basado completamente en la mitología hinduista. Entonces justamente hoy vamos a estar platicando del hinduismo, de su mitología, de sus dioses y cosas de ese estilo, para entender esta filosofía que es tan distinta a la nuestra, al final de cuentas, a la nuestra refiriéndome a la del mundo occidental, ¿no? Independientemente si eres católico, si eres cristiano, cualquier otra religión que tú quieras practicar, al final de cuentas, pues tienen como una serie de valores y características similares. Pero el hinduismo es muy distinto a nosotros, ¿no? Al final de cuentas, a esta cultura occidental. Y tiene características muy particulares que lo hacen sumamente interesante. A mí particularmente me llama mucho la atención. Es una religión bastante llamativa. Tiene mucho que enseñarnos de filosofía, de pensamiento espiritual y demás. ¡Mi mente es superior a la de los demás! Por otro lado también habría que decir que este juego tiene una herencia que serían las 12 epopeyas épicas de la mitología hindú, las 12 epopeyas principales. Acuérdense que epopeya es un tipo de escritura literaria que es una poesía épica en la cual se habla de grandes aventuras, viajes y cosas de ese estilo, guerras y cosas así, ¿no? Entonces justamente está basado en 12 epopeyas épicas de la mitología hindú, que son el Mahabharata y por otro lado el Ramayana. Puede ser que ya lo habías escuchado alguna vez, alguna de estas dos, ¿no? El Mahabharata entonces a grandes rasgos lo que hace es contar una guerra mitológica, la llamada guerra de Kurukshetra, perdón, con los nombres me voy a trabar mucho porque me cuestan trabajo, pero bueno, la guerra de Kurukshetra. Y es una guerra de estas como mitológicas, como extrañas, ¿no? Debido a que tiene alguna esencia que podremos pensar que podría ser una guerra histórica o podría ser eventos históricos, pero por otro lado pues están metidos los dioses y cosas así, de tal forma que realmente no queda muy claro si es realidad, si es mito y todo ello, y la diferencia se vuelve difícil, ¿no? ¡No seas tan crédulo, McFly! En este caso entonces el Mahabharata habla justamente de una guerra mitológica entre dos primos, dos familias, bueno, que en origen son la misma familia, pero son primos separados que se pelean entre sí para conseguir pues el poder y la autoridad sobre una región en esta India mitológica, ¿no? Y por otro lado el Ramayana es la historia de la vida de Rama. Rama, una de las encarnaciones de Vishnu, uno de los dioses más importantes que vamos a hablar más adelante, y pues Rama es una de sus encarnaciones, de sus vidas que va teniendo, uno de sus avatars, como sería el concepto correcto, que vamos a platicar ahorita del concepto avatar. Y pues el Ramayana habla sobre las aventuras de Vishnu en esta forma de Rama y cómo se enfrenta a demonios y libera el mundo de distintos tipos de situaciones y demás, ¿no? Entonces, interesante todo ello. ¿Para qué te digo que no, sí? Continuando más con todo esto, aquí justamente la escena de inicio del juego nos permite ver algunas cosas interesantes, como por ejemplo que
vez tiene un apartado estético o artístico bastante lindo. El juego está basado en en un tipo de pintura india que se conoce como la pintura Pahari. La pintura Pahari es un tipo de pintura muy característica de los siglos XVII al XIX más o menos. La palabra Pahari tal cual significa montaña, entonces diríamos que es como la pintura de la montaña. Es interesante porque se desarrolla justamente en la parte norte de India. En la zona montañosa de India, lo que sería la cordillera de los Himalayas, ¿no? Y es una pintura en miniatura, lo cual lo hace bastante interesante también, porque se ocupa justamente para decorar algún tipo de pequeños colguijes, algún tipo de adornos de ese estilo, decoraciones, tocados, todo ese tipo de cosas se ocupa para ello, ¿no? También para ilustrar historias y demás. Y generalmente los pasajes que se encuentran ahí, pues son justamente pasajes mitológicos, imágenes de la vida cotidiana y cosas de ese estilo, dentro de este estilo de pintura Pahari. Y además de todo también se caracteriza por tener mucho color. Las imágenes realmente también en la pintura Pahari están representadas sin escorzo. ¿Qué es esto del escorzo? Es estilo de pintura en la cual no se busca representar profundidad. Es decir, generalmente en la pintura Pahari el fondo o es completamente plano y no tiene ningún color. Bueno, también la arquitectura que vamos a ver, el paisaje arquitectónico que vamos a ver en este juego está basado en lo que es la arquitectura Rajasthan. La arquitectura Rajasthan es un tipo de arquitectura muy típica igualmente del norte y del centro de India, del continente indio, o bueno, más bien el subcontinente indio, y que le pertenecía a un pueblo llamado los Rajput, pero que se caracterizan por ser grandes guerreros, ¿no? Y a lo largo de la historia de India, los Rajput lucharon en cuanta guerra hubo y eran uno de los pueblos más belicosos de toda el territorio indio, ¿no? Famosos por sus disciplinas, su valor, sus capacidades militares y demás. De hecho, los ingleses los llegaban a llamar como una raza guerrera o una raza marcial, debido a que eran como muy militaristas en toda su visión del mundo y demás, forma de organizar su cultura y todo esto. Y bueno, pues esta gente, además de ser muy militaristas, eran grandes constructores, ¿no? Se caracterizaban por construir grandes fortalezas y ciudades bellamente decoradas y palacios igualmente bellamente decorados, ¿no? Y sus fortalezas generalmente se encontraban en las zonas montañosas, igual. El norte de India es una región bastante montañosa geográficamente hablando y su arquitectura se caracteriza por el uso principalmente del arco o la abundancia de arcos apuntados o arcos conopial. Ya lo vamos a ver más adelante. Y también usaban relieves y bajorrelieves para decorar, al igual que estatuas, para decorar sus construcciones, y todo eso lo iremos viendo en las imágenes. Y es un estilo, ya para terminar con esta introducción, es un estilo de arquitectura del siglo IX al siglo XIII, es decir, estamos hablando de la Edad Media india, de alguna forma. Ahora sí viene lo chido. Y bueno, pues vamos a empezar con esta aventura de Raji. Vamos a hacer una chica, al parecer. Durga nos está narrando. Este es el corazón. Durga, Gulu, hermano y hermana. Camellos. Durga, ese era todo su mundo. Un pequeño carnaval. Los demás artistas eran, además de sus amigos, su única familia. Este era su hogar. Ese mismo día, antes del espectáculo, Raji separó a su hermana del resto. Hermanito, ¿te has olvidado?, le preguntó. Le ató a su muñeca un ranki, señal del amor entre hermano y hermana, durante el raka, no sé qué cosa, ahorita ahí lo tengo anotado el nombre. Pero aunque fuese un día de fiesta, tenía que trabajar igualmente. Así que Raji caminaba en la cuerda floja por el deleite de la multitud. Mientras Gulu contaba su historia sobre tiempos antiguos, cuando los demonios campaban a sus anchas, hace mucho tiempo, un demonio penitente, que al demostrar tamaña devoción, Brahma le bendijo con la inmortalidad y una poderosa arma.
Al recibirla, reunió a los demonios para librar una guerra. Madre Tierra Bhumi Devi imploró. Ah, mocos en la mera cara. Pero la mató sin piedad. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. No, bueno. Entonces, enfadado Shiva dio un golpe tan fuerte que terminó dividiendo los continentes, mandando al olvido a los demonios. Pero al hablar, los cielos se oscurecieron y la tierra tembló, y figuras con ropaje demoníacos caminaron entre la gente. Pero no eran disfraces. Esto no era un cuento para niños. Los demonios se dieron al hermano. Raji trató de llegar hasta su hermano. Le había atacado, su cicatriz la demoraba. Tenía que protegerlo. ¡Wow, mocos! Simpson, usted es diabólico. Reventada. Y Raji no lo consiguió. Pues los demonios de Gadusura se llevaron a Golo. Raji. Awake, my child. Creo que no estás entendiendo el mensaje. Vamos. Gulu. Lo siento mucho, hermano. ¿Ya nos podemos ver? No lo sé, tú dime. Ya nos podemos ver. Muy bien, excelente. Vamos a tomar entonces algunos elementos de lo que acabamos de ver o lo que acabamos de escuchar para explicar algunas cosas interesantes de todo esto. Primer elemento interesante que podemos ver en esto es la referencia a una festividad muy importante por parte de cierta parte de la población en India. Hay que recordar que India es un territorio gigantesco. La cantidad de personas que tienen ahí es simplemente enorme. Y hay un montón de distintas religiosidades que son hinduistas. Es decir, no existe un solo hinduismo, sino que hay un montón de visiones distintas de lo que es el hinduismo y de cómo se debe celebrar y qué prácticas religiosas deben tener los dioses principales y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces el hinduismo es una religión sumamente compleja que está dividida en miles de ramas distintas. 20 minutos después. Y aquí en el video, en esta introducción, se nos presenta una festividad de un grupo conocido como los jainismo o los jainistas, ¿no? El jainismo entonces es un grupo de hindús que no tienen un culto especial a ningún dios, sino más bien que buscan o se esfuerzan por llegar a un cierto nivel de conciencia del alma y cosas de ese estilo. Entonces, este culto, este grupo, esta doctrina religiosa dentro del hinduismo tiene una festividad que se conoce como el Raksha Bandha. El Raksha Bandha es la celebración que vimos ahorita en el juego y que es una celebración que básicamente es para festejar o celebrar el deber y el amor entre hermanos. Pero hermanos no de varón hacia otro varón, sino de hermano y hermana, ¿no? Para este culto, para esta doctrina religiosa, esta religión del jainismo, una de las relaciones más fuertes que existe entre las personas es el lazo de amor que existe entre una hermana y un hermano. Y es muy interesante porque este lazo no solamente es sanguíneo, sino que incluso en esa festividad se celebra el lazo de hermandad que existe entre un hombre y una mujer que no son de la misma familia, por así decirlo. No tienen lazos sanguíneos. Ya me había espantado. Entonces,
Como parte de todo esto, el jainismo considera que una forma de encaminar su alma hacia una conciencia universal y todo ese tipo de cosas es justamente el poder detectar un lazo de hermandad con otra persona. Entonces aquí tenemos un concepto interesante porque no nos queda muy claro si realmente Gulu, el hermano de Raki, es su hermano sanguíneo, o más bien ambos son huérfanos, miembros de un carnaval, que es lo que estábamos viendo, y que terminan pues en este lazo de amistad hermanados de alguna forma, ¿no? ¿Coincidencia o destino? Y menciona ahí que la hermana, la que nosotros somos, que es Raki, le entrega a su hermano lo que sería un Raki. El Raki es un cordón sagrado que se ata en la muñeca del hermano, ¿no? La hermana entonces ata este cordón sagrado, que suele ser de color rojo con algún tipo de medallita, alguna cosa de ese estilo, se le ata en la muñeca al hermano, y es una señal del compromiso, del amor, del deber y demás que tiene uno con el otro, ¿no? Entonces, como una celebración pues muy bonita, muy simbólica, y aquí en el juego lo podemos ver. Otro elemento interesante que podemos ver en el juego es el tema del carnaval, ¿no? Debido a que en el mundo hinduista, así como en otras religiones y en otras culturas, existen los carnavales, ¿no? Ese tipo de festividades que van moviéndose de un lugar a otro. Ah, caray. Eso sí me interesa. Con espectáculos y demás, y forman parte de todo ello. Y uno de los eventos que hay dentro de estos carnavales es justamente el de ese como teatro guiñol que se hace con sombras, ¿no? El teatro de sombras, como se le llama también, que se ocupan unas pequeñas marionetas que a través de una luz que se les proyecta detrás generan la imagen frente al público, ¿no? Y es lo que podemos ver aquí también, muy típico también de la misma India. Por otro lado, se menciona también, tenía otro elemento por aquí que mencionaban. Bueno, los dioses, ahorita vamos a hablar más a fondo de ellos. Había solamente uno que ya murió, que lo vimos al inicio, que es Bhumi Devi. Bhumi Devi es la diosa tierra, o la deidad de la tierra. Devi significa diosa, ¿no? Y Bhumi es el nombre de esta diosa y es la diosa tierra, ¿no? Entonces no es como tal una diosa físicamente, sino más bien que es la representación de la tierra. Y vamos a ver mucho que en el mundo hinduista los dioses o las deidades como tal no tienen una representación física muchas veces, sino más bien que existen simplemente en la visión hinduista. Existe un universo que no es visible, que es infinito y que además es atemporal, y ahí es donde habitan los dioses, y los seres humanos no podemos verlo, pero los dioses, para tener contacto con los seres humanos y contacto o influencia en la tierra, lo que hacen es generar avatars con los que bajan a la tierra y pues se encarnan en forma de una persona, en forma de algún ser. Sí, como si estas cosas pasaran. Entonces eso es muy interesante. Les decía, nuevamente recordando la idea, hay dos universos en el mundo hinduista. Un universo que es el tangible o el visible, que es el que habitamos nosotros, que es temporal y además de todo es finito, es decir, es limitado y tiene un tiempo determinado. Y está el universo infinito, que es donde habitan los dioses, que es atemporal, es decir, no hay un tiempo que lo limite. Y por otro lado también es infinito, no tiene una limitante. Y pues empezamos con la primera parte apenas. Que podemos ver un poquito de esta arquitectura que les comentaba, ¿no? La arquitectura Rajasthan, que era una arquitectura que se daba principalmente en el norte de India, que es una zona montañosa, y aquí podemos ver, ¿no? Justamente tenemos un paisaje montañoso, podemos ver algunos relieves, bajorrelieves, todo ese tipo de cosas. Si te gustó aprender historia con videojuegos, te invito a que te suscribas al canal y le des a la campanita. Si quieres participar en las grabaciones, que resuelva tus dudas y divertirnos mientras aprendemos historia, entonces síguenos en Twitch. Hacemos transmisiones los martes, miércoles y jueves a las 8 de la noche. ¡Hasta luego!